Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 21 de septiembre en que celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura de esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, leemos la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. En este día en que celebramos la fiesta de San Mateo, recordamos que Mateo fue ese publicano, ese hombre dedicado a recaudar los impuestos, no los impuestos propios del Estado de Israel, sino del Imperio Romano, que en ese momento se oprimía, subyugaba o controlaba al Estado de Israel, como a tantos otros, como imperio. Y entonces eran considerados esos traidores de la patria, digámoslo así. Y en esta fiesta de este Mateo, que fue publicano, pero que fue llamado por el Señor desde su puesto de recaudador de impuestos, leemos en la carta a los Efesios, en San Pablo, cómo Pablo, en primer lugar, exhorta a llevar una vida digna del llamamiento que han recibido. Ya estas palabras son tremendas. Fíjate con atención. Yo, Pablo, prisionero por causa del Señor. Es decir, ¿qué está anteponiendo San Pablo? Está anteponiendo la condición que le permite dar testimonio. Yo no soy uno que da testimonio desde la comodidad. Yo no soy uno que da testimonio simplemente porque le gusta hablar. Doy testimonio habiendo entregado mi propia libertad. Es decir, estoy dispuesto a sufrir todo lo que tenga que sufrir. ¿Por qué? Porque lo que anuncio es verdadero. El testimonio de Pablo es ratificado con su vida. Y este es el testimonio de los apóstoles, este es el testimonio de los evangelistas. Nosotros, recuérdalo, hemos decidido creer justamente siguiendo ese testimonio. Por eso la autoridad que tiene Pablo. Yo les hablo desde la prisión. Estoy dispuesto a sufrir la prisión aún a costa de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vale la pena dar este testimonio. Y desde esa autoridad, no la falsa autoridad, no el liderazgo simplemente por carisma, porque yo soy capaz de manipular a la gente, porque soy capaz de convencer con palabras. No, desde el testimonio de vida los exhorto. ¿A qué cosa?
a que vivan una vida digna, a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Una vida digna del llamamiento que han recibido significa darnos cuenta, en primer lugar, a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Por tanto, lo que está diciendo San Pablo, en otras palabras, es: vivan la vida a la altura de los hijos de Dios. Desen cuenta de cuál es su dignidad. Si mi dignidad es ser hijo de Dios y yo me doy cuenta de esto, pues no voy a estar apresado en las tonterías, en las boberías, en las pequeñeces de este mundo. Voy a estar sobre eso. Voy a estar elevado verdaderamente para vivir a la altura de lo que he recibido. Y por eso nunca me voy a justificar de cómo viven los demás. No, pero en el mundo esto, en el mundo hacen todo, el mundo hace... Pero el mundo viva como le dé la gana. Yo voy a vivir a la altura a la cual he sido llamado. Si yo soy consciente de que soy hijo de Dios, esta es la altura a la cual tengo que vivir. Sean siempre humildes y amables, comprensivos, y sopórtense mutuamente con amor. Humildad. Humildad, la primera virtud que tiene que estar en nuestro corazón. La humildad es con lo que empieza y con lo que termina la vida cristiana. La vida del cristiano tiene que estar marcada por la humildad. Esa humildad me lleva a ser amable. ¿Qué significa ser amable? A tratar bien a los demás, a tratar bien, con amabilidad. Pero de ahí doy un paso más. Y no solo es que trato bien, sino que comprendo. Soy comprensivo. ¿Quién es comprensivo? Aquel que no juzga y aquel que trata siempre de ponerse en los pies del otro. Aquel que trata siempre de comprender al otro, buscando los mejores motivos para el actuar de los demás. No, es que este hizo por malo. No, mira, no lo hizo por malo, lo hizo porque no se dio cuenta, porque no sé qué. Si a mí no me consta su maldad, no me la imagino. Si hay una oportunidad de imaginarme el bien, me imagino el bien. No me imagino lo malo, no me imagino lo peor, no me imagino la maldad del corazón. Si lógicamente me enfrento a la maldad que es clara, bueno, no voy a llamar a la maldad bondad, no voy a llamar a la maldad bondad, pero aún así trataré de comprender que esa maldad que realiza la persona la está realizando. ¿Por qué? Porque no ha comprendido la grandeza de lo que hemos recibido de parte del Señor, porque no ha recibido el Evangelio, porque tuvo una mala infancia, porque tuvo una mala educación, porque tuvo, en fin, o porque tiene un mal día. Comprensivo. Y sopórtense mutuamente con amor. Parece una cosa poca, como decir, no, pues es demasiado poco tener en el corazón el simplemente soportarnos. Pero la verdad es que siempre tenemos que estar soportando a los demás. Nos gustaría que todo el mundo actuara como yo quiero, que fueran como yo, que pensaran como yo, que efectivamente yo no me encontrara con gente rara. Y si tú te das cuenta, todo el mundo piensa que los demás son raros. No, esa persona es rara. ¿Por qué? Porque no piensa como yo, porque no actúa como yo, porque no tiene mi misma educación, porque no tiene mi misma cultura, porque no hace las cosas como yo las hago. Sopórtense. Vivir el cristianismo significa tener el corazón abierto a ese soportarse con el otro. A ese soportarse que nos lleva efectivamente a darnos cuenta, ¿no? Yo voy a soportar al otro con amor, con amor. Cada vez que nos juntamos tenemos que soportar al otro. Yo me siento en la iglesia al lado de otro y el otro mueve las piernas y me mueve la banca. Sopórtalo. Que el otro está con gripe, que está con estornudos, que el otro huele un poco mal. Sopórtense. Sopórtense mutuamente con amor. Recuerda que aquello que yo tengo que soportar de los demás, normalmente también ellos lo tienen que soportar de mí. A veces es fácil ver al otro, ¿no? ¡Ay, qué difícil estar al lado de esta persona! Tal vez es difícil estar contigo. Tal vez es sumamente difícil
aguantarte a ti, soportarte a ti. Esfuércense en mantenerse unidos. Y aquí la virtud que tenemos que tener, ese deseo, esa búsqueda de unidad. Yo quiero vivir la unidad. ¿Por qué tenemos que soportarnos? Porque es importantísimo mantenernos en unidad. No hay una fe cristiana, ahí donde no hay un deseo de vivir la unidad. ¿Y por qué? Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Es decir, ¿a dónde estamos convocados? Estamos convocados a la unidad. A pesar de que cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo nos la ha dado. Es decir, en una medida distinta. Y por eso hay unos que son apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. ¿Pero esto para qué? ¿Para qué tenemos diversas cualidades, diversos carismas, diversa gracia dada en diferentes medidas? Todo con el mismo propósito: capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la misión que tenemos en este mundo? Construir el cuerpo de Cristo. Y para esa misión el Señor nos ha dado una gracia distinta a cada uno. Una gracia distinta para que podamos desempeñar la misión a la cual hemos sido llamados. Pero al final, tu misión y la mía tienen que desembocar en lo mismo. Ese pueblo de Dios que tiene que ser capacitado para construir el cuerpo de Cristo, para llegar a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Que compartimos la misma fe, compartimos el mismo bautizo, tenemos un solo Dios y Padre. Tenemos un solo Señor Jesucristo. El mismo Espíritu que ha inundado mi alma, ha inundado la tuya. Por eso es tan importante esa unidad que tenemos que tener entre nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. En el Evangelio de esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, leemos ese momento que ya decíamos al inicio de esta lección divina, ese momento del llamamiento que recibe San Mateo. Mateo lo está contando y Mateo lo cuenta con una simplicidad tremenda. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y con sencillez, con simpleza, con mucha claridad le dice: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Esta es la conversión de Mateo, el llamado de Mateo. Mateo no cuenta absolutamente nada más. Pero fíjate en el detalle, ¿por qué? Porque ¿a dónde debe seguir a Jesús? Bueno, paso siguiente nos encontramos con que Mateo está en su casa y Jesús ahí. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Primera cosa importantísima, entonces, ¿por qué ha llamado a Mateo? Lo ha llamado, lógicamente, a un nivel personal para que se acerque al Señor, para que viva su vida de santidad. Pero resulta que hay una finalidad
en ese llamado que va más allá de la vida de Mateo. La vida de Mateo va a ser utilizada ¿para qué? Para convocar a otros que están en la misma situación, a otros publicanos, a otros pecadores, a los cuales el Señor también quiere invitar, también quiere llamar. Mateo va a servir justamente para eso y para eso va a dedicar su vida, a buscar a los pecadores, a llamarlos, a invitarlos. Qué precioso es darnos cuenta de que el Señor, al decirle sígueme, lo lleva a su propia casa. ¿Y esto por qué digo que es bello? Porque nos muestra ese lugar que es a veces el más difícil de evangelizar, nuestro propio hogar, nuestra propia familia, la gente que tenemos cerca. A veces podemos tener a personas tan cercanas y no darles nunca un testimonio del Señor. Y sin embargo, al que no conocemos, a ese sí le hablamos del Señor. A ese sí le decimos cosas buenas y le damos buenos consejos, pero resulta que en el propio hogar eso falta. Resulta que en el propio hogar eso está faltando. Los fariseos, que también estaban ahí, se preguntan o le preguntaron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué no? Bastaría con decir esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Acaso si yo me siento a la mesa con un pecador me contagio? ¿Acaso el pecado se contagia por cercanía? No. No es una enfermedad contagiosa. Es verdad que lógicamente si yo me junto solo con pecadores haciendo lo que hacen los pecadores, bueno, me uniré a ellos y seré uno más. Pero el hecho de estar compartiendo la mesa con uno no significa absolutamente nada. No significa que yo también soy un pecador ni que soy igual a ellos. Pero este es el juicio que muchas veces se hace, ¿no? Cuando, imagínate, el Papa visita a algún presidente. ¡Ay, pero qué horror! ¿Cómo el Papa ha recibido a esta persona? ¿A quién debe recibir? Tú vas a decidir a quién debo recibir, a quién debe recibir el Papa, a quién no debe recibir el Papa. Es absurdo. No, es que al Papa no deberían visitarlo. ¿Y qué se le va a pegar? ¿O acaso el recibirlo es una manera de decir, ay, lo que haces está muy bien? No. Por eso el Papa puede ir a visitar a quien le dé la gana y llevará, como siempre, el Evangelio. No podemos juzgar nosotros a una persona porque ha ido para acá o ha ido para allá. Yo me acuerdo hace algunos años cuando se discutía el tema de la Constitución, cómo querían hacer un ataque contra los obispos. ¿Por qué? Porque habían utilizado el avión de un banquero corrupto. ¿Y? Resulta que tenían una emergencia y buscaron quién los podía ayudar y les dijeron, les prestamos el avión. Muchas gracias. ¿Qué significa? Que se subieron al avión y entonces les pegó cualquier cosa. Son mentalidades tan mezquinas, tan pequeñas, tan tontas, tan manipuladoras, porque se quiere manipular la verdad a través de un razonamiento que no existe, a través de una lógica que no es lógica. Eso es la manipulación y la mentira que vemos en el mundo constantemente. Y el Señor por eso responde con claridad. No son los sanos los que necesitan de médico. Uy, ¿dónde tiene que ir el doctor? A ver a todos los sanos. No, pues el doctor va a ver a los enfermos. Es lógico, eso sí es lógico. No, el doctor se dedica solo a ver a los sanos. ¿Y para qué? ¿Para qué va a ver a los sanos? El médico está para ver a los enfermos y para brindarles consuelo y para brindarles, lógicamente, esa curación que necesitan. Vayan, pues, y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿De qué sacrificios está hablando el Señor? De nuevo, de esos sacrificios externos que pueden nacer del corazón como pueden no nacer del corazón.
Sacrificios que no significan absolutamente nada, porque no son una transformación verdadera del corazón. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es una sentencia clara del Señor. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si tú eres de los justos, el Señor no te vino a llamar. Será mejor entonces reconocernos en nuestra verdadera condición. Ay, pero el Señor se sentaba con pecadores, y conmigo también, y soy un pecador más. No, yo no soy pecador. Bueno, entonces el Señor no vino por ti. Yo prefiero reconocer mi condición. Yo soy un pecador que lucha por convertirse diariamente, que lucha por alejarse de sus pecados. Por mí vino el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de San Mateo Apóstol para todos.